Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el domingo 14 del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 1 al 12, 17 al 20. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes se les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos escuchando ahora lo que se conoce como el envío de Jesús a sus discípulos, aquel envío provisional del que seguramente los discípulos fueron objeto en vida de Jesús. Es decir, el Señor los envía a ser sus pininos, podríamos decir, o sea, sus primeros pasos en la evangelización. Qué bien nos queda a nosotros este pasaje, nosotros que somos discípulos de Jesús, para que comprendamos cómo tiene que ser nuestro discipulado, cómo tiene que ser nuestro seguimiento de Jesús. Dice el Evangelio: Jesús designó a otros 72 discípulos, y sabemos pues que este número es un número significativo. No es que hayan sido exactamente 72, es un número que abarca a todos los pueblos, que abarca a todas las naciones, y los mandó por delante, de dos en dos. Recordemos que enviarlos de dos en dos significa ir a dar testimonio del reino, porque del reino se da testimonio en comunidad, y para aquella comunidad por lo menos se ocupan dos. Es decir, se edifican en la caridad, manifiestan el reino de Dios en el amor, en la comprensión, en la ayuda mutua, pues es necesario que haya dos para que todas estas características se den. Y fueron a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. La conciencia que debe tener el que es enviado es de que la obra no es suya, es de Dios. Y por tanto, lo primero que tiene que hacer es orar. Orar para que sea Dios el que vaya adelante, convirtiendo los corazones de aquellos que van a escuchar el mensaje. Es lo primero que deberían de hacer, por ejemplo, los padres de familia, cuando quieren que sus hijos los escuchen. Primero orar. Orar para que Dios prepare sus corazones y la palabra que sus padres van a pronunciar sobre sus hijos, evidentemente, sea escuchada. Es lo mismo que debemos hacer los sacerdotes cuando predicamos. Pedirle al Espíritu Santo para que prepare los corazones de los que nos van a escuchar, para que los que nos van a escuchar reciban el mensaje. No nuestro mensaje, sino el mensaje que viene de Dios a través de nosotros. Y dice entonces el Evangelio que Jesús les dijo: pónganse en camino. Significa urge que el reino de Dios sea anunciado. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Una advertencia. El mundo es hostil a los valores del reino y a los valores del Evangelio. Por eso es muy importante esta advertencia: los envío como corderos en medio de lobos. El mundo no es precisamente amable frente a los predicadores del reino.
Al contrario, el mundo se muestra violento y hostil frente a quienes anuncian el Evangelio. Por eso yo los envío como corderos en medio de lobos. Hay que ir con esta conciencia de que no siempre encontraremos acogida y más bien a veces encontraremos oposición. Y dice el Evangelio que Jesús les dijo, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Es importante, no vayan preparados, no vayan bien pertrechados. Es decir, esa es una invitación a confiar en la providencia divina. Porque quien va provisto de todo, entonces no tiene espacio para confiar en Dios. Por eso el no llevar ni dinero, ni morral, ni sandalias es una forma de invitar a la confianza en la providencia. Dios proveerá aquello que necesita el evangelizador. Y luego dice, no se detengan a saludar a nadie por el camino. ¡Qué extraña indicación de Jesús! Parecería una falta de amabilidad, de caridad incluso. No es que Jesús nos está diciendo que el anuncio del reino urge, y por tanto no hay tiempo para socializar, no hay tiempo para las relaciones sociales. Es importante comprender la prioridad que tiene el anuncio del reino en la vida del evangelizador. Y luego dice Jesús, cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Es que el evangelizador lleva la paz de Dios a los corazones, a las personas, a los hogares en donde se le abren las puertas. Por eso es importante darse cuenta que esta paz será recibida en la medida en que estén preparados aquellos que reciben a quien va llevando el Evangelio. Y luego dice el Señor, quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. El evangelizador no debe ser exigente, debe estar disponible para recibir aquello que le sea ofrecido. Y todavía más dice, el trabajador tiene derecho a su salario, significa que quien anuncia el reino también tiene derecho a subsistir de este ministerio. Y luego dice, no anden de casa en casa. Esa es una advertencia muy firme y muy clara del Señor, porque si no, entonces uno, si anda de casa en casa, tenderá siempre a buscar las casas mejores y terminará en un palacio. Por eso, quédense en esa casa, la casa que los reciba. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Es la advertencia, pues, de conformarse con la voluntad de Dios, de conformarse con lo que Dios permite que uno pueda recibir. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Este es un mandato que va acompañado además de la exusía, es decir, del poder que viene de Jesús, que Él ha transmitido a sus discípulos, para que puedan confirmar con sus obras las palabras que anuncian. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, advierte el Señor, es decir, esta es una posibilidad, la posibilidad del rechazo, de la no aceptación del Evangelio de parte de quienes lo escuchan, y esto sucede a todos, sucede a los padres de familia con sus hijos, sucede a los abuelos con sus nietos, sucede a los sacerdotes en sus parroquias. Hay quienes a veces no reciben el mensaje. Si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esa ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. Es decir, no somos responsables, después de haber anunciado el reino, el Evangelio, de aquello que hacen quienes no quieren recibir el mensaje, quienes lo rechazan tajantemente. Y dice, de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Uno no debe dejar de anunciar el reino, independientemente de la acogida o no de aquellos que lo reciban. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabras muy fuertes de parte de Jesús. Es decir, que habrá un juicio muy firme contra aquellos que no fueron capaces de aceptar el reino de Dios. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría
nos dice el Evangelio, es decir, fueron y realizaron la misión y regresaron al Señor y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Felices, contentos de realizar la misión que Jesús les había encomendado, pero también sorprendidos de que hasta los demonios se sometían en el nombre de Jesús. Pero Jesús les dijo, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Es decir, Jesús les dice, no se alegren de eso, de que los demonios se les sometan. Más bien, dice Jesús, a ustedes les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño, pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Eso es lo que debe alegrar al evangelizador. No los milagros que pueda hacer, las maravillas que pueda realizar, sino de que su nombre está escrito en el cielo, porque se ha asociado a la causa del reino, al anuncio del evangelio. Eso es lo que debe alegrar a los padres de familia que anuncien el evangelio a sus hijos. Es lo que debe alegrar al sacerdote, al diácono, al seminarista que anuncia el reino de Dios. Es lo que debe alegrar a los abuelos que anuncian a sus nietos el evangelio. Es decir, que nuestros nombres están escritos en el cielo por habernos asociado a la causa del reino. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.